nos encontramos el equipo de Oliva Noticias en el Congreso del Estado de Veracruz, la 63ª legislatura, que por cierto, a semanas ya de que concluya su actual periodo, terminan en noviembre ya prácticamente, octubre en este mes, y le agradecemos de verdad muchísimo que haya recibido al equipo de Oliva Noticias la diputada presidenta de la mesa directiva, Octavia Ortega Arteaga. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias. Muy bien, agradecida de que se encuentren con nosotros en el Congreso y por darnos este espacio para poder difundir a los veracruzanos el trabajo realizado por esta legislatura. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, en primer término, en primer plano, de manera muy general, ¿cómo termina este Congreso del Estado de Veracruz sus actividades? Bueno, hasta el día de hoy seguimos trabajando. Precisamente en esta semana vamos a tener sesiones importantes, por lo tanto estamos al final de terminar, pero aún no hemos terminado. Creo que los últimos días van a ser todavía de mucho trabajo y esta legislatura ha sido polémica por todos los acontecimientos que se han presentado, sobre todo por el cambio de gobierno que vamos a tener, y que eso sin duda ha impactado en el trabajo legislativo con los compañeros diputados de los demás partidos, pero no nos ha detenido en el trabajo. Creo que hemos seguido firmes trabajando como desde un inicio, y como te repito, al final de esta legislatura seguimos trabajando fuertemente. Diputado, usted reconoce que ha sido muy polémica para la opinión pública veracruzana, para los medios de comunicación, para todas las veracruzanas o veracruzanos, por la toma de decisiones, por la aprobación de muchas leyes muy polémicas en las últimas semanas, en los últimos meses. Yo diría que en los últimos 4 intensos meses del Congreso del Estado de Veracruz. ¿Usted cree que ha mermado la imagen del Congreso del Estado de Veracruz sobre estos temas? Bueno, yo creo que sí hemos sido polémicos, como les decía a algunos medios que me preguntaron, porque hemos estado trabajando. Si no estuviéramos trabajando, si no hubiéramos presentado iniciativas, si no se hubieran aprobado, nadie diría nada porque no estuviéramos haciendo nada. Pero como estamos haciendo nuestro trabajo, lo que nos corresponde legislar, y obviamente en el entorno y en el momento que nos ha tocado, y que se ha aprobado de acuerdo también a la opinión, al consenso de mis compañeros diputados, ha sido trabajo presentado, que en algunos casos nos han marcado lineamientos de inconstitucionalidad que se han puesto en marcha por entes como derechos humanos, como la Procuraduría. Bueno, esto sucede en todo marco legislativo, ¿no? No podemos hablar de que algo que se aprueba sea ya definitivo, siempre está sujeto a la revisión y al comentario de los entes que están alrededor, y este ha sido nuestro caso, ¿no? Pero bueno, estamos sujetos a ello, a la revisión, y te repito, si no estuviéramos haciendo nada, nadie diría nada. Esto es un síntoma de que esta legislatura ha sido de mucho trabajo, ¿no? Ha sido de mucha aprobación y de muchos resultados. ¿Cree usted que el Congreso del Estado de Veracruz, como poder independiente de los demás poderes que forman al Estado veracruzano, logró ser un verdadero contrapeso a la toma de decisiones del Poder Ejecutivo incluso? Sí, claro que sí. Todo lo que aprobamos, lo aprobamos de acuerdo al criterio de cada diputado. Tan es así que tú viste al final, hubo momentos en los que no tuvimos la mayoría que se requería. Sin embargo, bueno, hicimos y acatamos lo que en ese momento se decidió. Si no hubiera sido así, si hubiéramos sido un poder que no hubiera sido independiente, pues hubiéramos tenido que sacar las cosas como estaban previstas. Sin embargo, se respetó la forma de pensar de cada diputado, y si al final, en estos últimos 4 meses, hubo diputados que dijeron no estoy de acuerdo y no voy a votar a favor, bueno, se respetó, y es lo que ha dado resultado a esto último que tenemos, ¿no? Diputada, coméntenos por favor los logros legislativos que este Congreso logró ejecutar para el beneficio de los veracruzanos, por favor. Bueno, hace un momento platicamos con la encargada de comunicación social que el Congreso, yo creo que ella debe tener un récord, pero ha sido de los congresos que más boletines ha emitido en base al trabajo que se ha realizado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el área de políticas públicas, 11 dictámenes que fueron aprobados. Eso también tiene que ver mucho con todas las entidades públicas de este gobierno. Hablamos del rubro de justicia, que tenemos 8 dictámenes, en derechos humanos 3, y hay un rubro que resalta de todos, que es el de mujeres, donde tenemos dictámenes aprobados de 10,
Y así te podía decir, en personas con discapacidad tenemos también dictámenes de niños, jóvenes. Entonces se hizo un trabajo en todas las áreas, un trabajo conjunto, donde tratamos los compañeros diputados de todos los partidos políticos, porque también hay que aclararlo, no solamente fue de uno solo, ni de un grupo, sino de todos los que están en el Congreso. Cada diputado enfatizó mucho las comisiones que tenía, pero sobre todo también vieron las necesidades de sus distritos y lo plasmaron en iniciativas que posteriormente se convirtieron en dictámenes aprobados, que a juicio de los 50 diputados era lo que convenía para Veracruz. Oiga, diputada, y se supo esto traspolar a los veracruzanos, y yo lo comentaba hace unos momentos, al veracruzano de a pie, que pudiera decir, híjole, en Jalapa los diputados, el Congreso, en ese edificio, aprobaron una ley que sirve para esto, que me va a beneficiar en esto. Y no nada más conocer al Congreso del Estado por llevarse la nota de 8 por temas tan álgidos, tan polémicos, que tuvieron incluso su resonancia a nivel nacional. Pero todos estos logros sí lograron enviarlos a todos los distritos en Veracruz y poder inyectar verdaderamente lo que ustedes hicieron. Mira, yo creo que todo lo que el Congreso pudo haber hecho bueno después de la elección pudo haberse politizado, ¿no? Lo vimos, cuál fue el resultado. Y lo que sí te puedo decir es que trabajamos mucho, que el área de comunicación social emitió, no sé, iba como 2,000 boletines o más, 3,000, y estamos hablando de también, hicieron una estrategia, hicieron unos volantes o folletos que se iban insertados en los recibos de agua, en los recibos de muchos de los municipios, de los 212 municipios, para que la gente leyera lo más importante que el Congreso acababa de aprobar. Y otra cosa muy importante, yo creo que es trabajo de cada diputado poder distribuir, poder informar a la gente que representamos. O sea, si nosotros como diputados de los distritos no damos a conocer las cosas buenas que hacemos como diputados, obviamente al llegar al distrito la gente va a desconocer tu trabajo, porque Jalapa es el centro del estado, pero por ejemplo mi municipio Pánuco está a 8 horas, donde hay lugares y hay comunidades donde no hay acceso a internet, donde no tienen acceso a medios de comunicación impresos, la radio y algunas estaciones. Entonces ahí cuenta también tu trabajo de difusión como diputado, de poder llegar hasta el último rincón de tu distrito y que sepan lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto del Congreso, pero también de nosotros como diputados, que tenemos que trabajar en difundir las cosas buenas. Yo he platicado con mis compañeros, he tenido la oportunidad de platicar con el secretario de Educación, con Aurelio Nuño, en varios eventos donde hemos estado presentes con gente cercana al presidente de la República, y yo les comentaba a ellos que la reforma educativa, por ponerte un ejemplo, tiene muchas cosas buenas, pero creo yo que no hemos sabido difundir esas cosas buenas. Ha sido más el peso que ha tenido los adversarios políticos en difundir cosas que ni siquiera son verdad, pero que las difunden en redes, la gente las lee y dan por hecho que eso es así. Entonces comentaba yo con el secretario en una plática que tuvimos en México, con diputados federales y con los presidentes y coordinadores de los congresos priistas del país, que hacía falta una comunicación o una difusión de las bondades que tenía la reforma educativa, que hacía falta un trabajo de nosotros, los que tenemos un lugar como diputados locales, federales o secretarios, el mismo gobernador, el mismo presidente de la República, que en cada espacio donde tuviéramos oportunidad con gente, con padres de familia, con alumnos, con gente de la sociedad civil, con maestros, aprovechar ese espacio y difundir las cosas buenas, que teníamos que abocarnos muchos a leer lo que verdaderamente dice la reforma, porque a mí me ha tocado maestros, cuando estábamos en el pleno apogeo de la reforma educativa, que nos decían, es que si no paso el examen me van a correr. Entonces tenía yo que agarrar lo que se acababa de armonizar en Veracruz y le decía, mira, lee aquí, dice que tienes una oportunidad de presentar el examen, tienes otra oportunidad porque no pasaste, la segunda, aparte te van a poner una persona que te ayude, que te respalde, y tienes una tercera oportunidad. Y si en esas 3 oportunidades no pasas, no te van a correr, simplemente te van a decir, te vienes a esta área administrativa para que no estés frente al grupo, porque ni un maestro que no está preparado para dar clases puede estar dando clases en México. Entonces eso la gente y los mismos maestros no lo sabían. Entonces nos hace falta difundir las cosas buenas, y así como la reforma, todos los temas, pero como no hemos enfatizado en decir todo lo que hacemos, el adversario político se enfoca más en difundir
lo que no se hace o lo que se hizo mal, y lo que se hizo bien lo minimizan. Entonces, ese es el mensaje que se da a la ciudadanía. Pero creo que nosotros como legislatura, en mi persona, yo sí me he encargado de difundir en mi distrito. Y aquí en el Congreso sí puedo decir que el área de comunicación social ha difundido. La prueba es que tú estás aquí, ¿no? Y te lo juro que la directora de comunicación social insistió para que yo estuviera aquí. No fui yo la que le dije quiero estar ahí. Entonces es una prueba de que hay interés, ¿no?, de difundirlo. Creo que se ha hecho un buen trabajo. Diputada, usted comentaba hace unos momentos que el Congreso del Estado de Veracruz fue protagonista en el momento que se dio a conocer los resultados electorales en el Estado de Veracruz. Y de inmediato el Congreso tomó un papel muy protagónico, incluso a nivel nacional o internacional, y usted lo debe de saber muy bien, con temas, insisto, muy torales. La pacificación, voces a favor, voces en contra, y argumentaban por qué sí y por qué no. Y el Congreso estaba, al parecer, casi titubeante sobre ese tema tan complicado, tan complejo. Por favor. Bueno, nosotros nunca estuvimos titubeantes, te lo voy a decir, porque si tú pudiste ver la sesión en la que se llevó a cabo, las condiciones en las que se llevó a cabo la sesión, fue una sesión complicada, pero nosotros estuvimos firmes. De hecho, hasta tuvimos que poner una mesa frente a donde está la mesa directiva, porque estaba tomada la tribuna, estaban encadenadas compañeras diputadas. Sin embargo, nosotros íbamos decididos a llevar a cabo la sesión. ¿Fue un exceso? Y la sacamos. ¿Exceso? ¿De ellas? No tienen su derecho de hacerlo, ¿no? Es criterio personal. Si ellos consideran que eso es lo correcto para poder detenerlo, se respeta. No podemos decir que haya sido un exceso. Pero te repito, estuvimos firmes en llevarla a cabo, y te voy a decir por qué. Yo te hablo por mi persona desde el punto de vista. Yo soy líder sindical en el Tecnológico de Pánuco y fui maestra también muchos años, 17. Entonces me ha tocado estar en la parte, o me toca estar en la parte de conocer las necesidades de la gente que trabaja, ¿no? De la gente que tiene 15 años, 20 años trabajando y que no tiene una base. Entonces, estoy a favor de que se pacifique, sí, pero a la gente que realmente se lo merece, la gente que ha trabajado, la gente que ha dado su vida, la gente que tiene hijos que están viviendo del ingreso del trabajador, que tiene derecho a tener seguridad social, que tiene derecho a tener una estabilidad laboral, que tiene derecho a tener una vida laboral segura en el futuro. En eso estamos de acuerdo, y eso fue lo que se votó a favor. No estábamos de acuerdo en dejar a la gente que durante tanto tiempo había estado sin seguridad social, sin trabajo, dejarla suelta, dejarla sin un porvenir asegurado. En eso no estábamos de acuerdo. Entonces, la sesión se llevó a cabo en condiciones muy difíciles, pero bueno, a partir de que te digo, se conocieron los resultados, se vivieron temas muy politizados en el Congreso, pero que bueno, es parte de esto, no es parte de la vida política, y todos los que somos diputados somos políticos, entonces tenemos que saber que es parte de lo que tenemos que hacer. Diputada, asuntos tan complicados que ustedes lograron tratar, como el hecho de generarse escenarios de violencia en el exterior del Congreso, eso sí lo clarificamos, claro, por parte de algunos grupos, incluso, pues sí, casi presión y violencia hacia dirigentes de partidos políticos, hacia un candidato triunfador hasta ese momento, en ese escenario, en donde también había, insisto, choque, golpe, asuntos ríspidos, pues, para el Congreso. Y el Congreso, una vez más, fue blanco de los medios nacionales e internacionales por esos hechos que estaban ocurriendo. Bueno, a eso te tengo que comentar que, como bien lo dices tú, fue fuera del Congreso. En ese momento me preguntaban los medios, diputada, ¿y por qué ustedes no actuaron y por qué ustedes no hicieron? Bueno, nosotros somos responsables de lo que ocurra hacia el interior del Congreso. En la calle, la calle es libre para que se puedan manifestar. Llegó un grupo a manifestarse y no llegó ese día, llegó un día antes a manifestarse, y establecieron ahí su lugar para estar manifestándose. También recuerdo que con anterioridad se había solicitado a mí como presidenta el poder comparecer ante el Pleno por parte del candidato que en su momento ya había ganado la elección y que obviamente solicitaba venir al Pleno, a lo cual se respondió conforme a la ley del Congreso que no procedía venir a comparecer al Pleno
porque la ley no nos facultaba para poder permitirlo, porque aún no es gobernador constitucional hasta que toma protesta en el Pleno, ¿no? Ahí hay ciertas formas en las que solo puede venir él al Pleno, aún siendo gobernador constitucional. Entonces le respondimos en ese sentido, que no podíamos recibirlo en el Pleno, y obviamente, posteriormente, ya que estaba este grupo afuera manifestándose, justo en ese momento, justo cuando estaban ellos, llegan y se meten a dar una rueda de prensa. Y te comento, cuando se terminó la rueda de prensa, estábamos reunidos varios diputados y se le sugirió al candidato, en este momento ya gobernador electo, que pudiera él pasar por el Congreso y salir por el estacionamiento del Congreso para poder que no tuviera que pasar por ese mismo lugar, y precisamente tratando de que no hubiera un problema, ¿no? Porque al final lo que estaba en la calle no lo podíamos controlar nosotros, pero lo que está en el interior sí, a lo cual no accedieron, ¿no? Y prefirieron hacerlo como lo hicieron. Obviamente la reacción del grupo, ustedes ya saben cuál fue, y pues eso derivó en una nota nacional, pero yo creo que sí pudimos haber evitado eso, porque primero creo yo que caímos se cayó en una provocación, porque ellos estaban ahí desde antes. Si se trataba de dar una conferencia o de dar una rueda de prensa, se pudo haber hecho por otra parte del Congreso. Sin embargo, prefirieron hacerlo ahí, aunque las condiciones eran esas. Creo que fue un riesgo que quisieron correr, y bueno, ustedes saben lo que ocurrió. Claro. Diputada, el nombramiento para el fiscal anticorrupción, otro escenario también muy complicado. Lo aprueba el Congreso del Estado de Veracruz, meten recursos para la revisión de esa aprobación de ustedes, que se va a la máxima tribuna de la Administración de la Justicia en este país, y les dicen pues prácticamente paren eso porque están mal, no es así, todavía no se ha puesto en marcha ni el Reglamento Nacional Anticorrupción. Sí, ahí fue un escenario donde se trabajó, primero se homologó con lo que se había hecho a nivel nacional, pero precisamente el nombramiento se echó abajo porque la palabra clave fue que se adelantó al proceso que estaban llevando ellos, ¿no? No fue hacer algo incorrecto, porque al final se va a hacer, ¿no? Se tiene que nombrar. Pero respetando los tiempos. Se tiene que nombrar, se tiene que hacer. Obviamente se dio cumplimiento a lo que nos dictaron y se estableció que teníamos que esperar el tiempo para hacerlo, y así es lo que se está haciendo, ¿no? Si tú dices porque fue a través de un señalamiento de una autoridad nacional, sí fue así, pero sí fue así porque estábamos haciéndolo nosotros, no porque estuviera incorrecto lo que estábamos haciendo, porque al final se va a hacer. Fue el momento. Pero se adelantaron, ¿no? Fue el momento. Se adelantaron. Diputada, en relación a estos temas tan complicados, tan álgidos, ¿desgasta la figura de los diputados? En este caso de los diputados locales. Yo creo que no, y estoy segura que no, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, legislar. Te digo, las leyes son perfectibles, las leyes son hechas por seres humanos, las leyes se adaptan a un entorno, las leyes son cambiantes, quienes las aprueban o quienes las aprobamos, estamos en un momento, esto puede cambiar y te puede adaptar a las circunstancias que a juicio de una autoridad nacional puedan cambiar, son modificables, no son perfectas porque los seres humanos no somos perfectos. Diputado Octavio Ortega, muchísimas gracias por recibir al equipo de Oliva Noticias. ¿Quiere usted agregarle algo más? Pues bueno, agradecerte la oportunidad y decirte que estamos en el final, como tú dijiste al inicio, pero todavía nos falta mucho por terminar en esta legislatura. Vamos a estar firme hasta el último momento, de manera institucional, con mis 50 compañeros diputados, con nuestro coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el maestro Juan Nicolás Callejas, que hay que reconocerle de verdad todo lo que tú hemos venido platicando en esta entrevista. Habla de momentos álgidos, de momentos importantes, trascendentales, polémicos, y bueno, le ha tocado al maestro estar junto conmigo y con los diputados que integramos la Junta de Coordinación Política, empatando, tratando de armonizar y llegar a acuerdos importantes. Ahí le toca al maestro jugar la parte más importante y lo ha hecho excelentemente bien. Y bueno, hay que reconocer el trabajo de cada uno de los coordinadores de los grupos políticos, porque han hecho también un excelente trabajo de acuerdos, que nos ha permitido caminar, ¿no? Porque al final
Hay legislaturas que no llegan a este punto como estamos. Nosotros estamos trabajando, estamos unidos y vamos a seguir hasta lo último. Y qué bueno que nos recuerden por ser una legislatura polémica y qué bueno que nos recuerden a muchos también por el trabajo que hicimos. Hubiéramos podido hacer más, las circunstancias quizás no nos ayudaron, pero bueno, va a haber oportunidad de estar en otros espacios mejores donde vamos a poder hacer mucho. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Gracias a ti. Gracias. Al equipo.